Saludos a todos, bienvenidos, gracias por apoyar siempre este canal y los videos. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de una tragedia muy lamentable. Fue bastante inusual en la historia de El Salvador, que dejó también marcado todo lo que significa la aviación en este país. El tema del vuelo 901 de Aviateca, un vuelo internacional que era bastante regular de pasajeros y se estrelló en el volcán de San Vicente, cuando buscaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Comalapa. Esto el 9 de agosto de 1995. La empresa Aviatec, parte de la empresa guatemalteca de aviación SA, había sido fundada en 1945 después de la quiebra de Aerovías de Guatemala, y para el 89 estos se habían unido con TACA y más tarde absorbida dentro de este consorcio que pasó a ser Avianca Guatemala. La aeronave, un Boeing 737-2H6, una variante ya modificada, más actualizada, que había sido fabricada en el año 87, operaba para TACA desde el año de 1993 y eran arrendados hacia Aviatec para el año 94. Aunque este avión ya tenía bastante uso, tenía varios vuelos de experiencia, el Boeing 737 todavía tenía vida útil operativa lo suficiente para operar varios años. Estos aviones estaban diseñados para hasta 60.000 horas de vuelo, eso con un buen mantenimiento y revisiones estructurales. Por lo tanto, este avión tenía al menos 30% de ese límite, es decir, tenía mucho tramo por delante y solamente 8 años de vida desde su fabricación. Y este vuelo que iba a realizar era una ruta bastante habitual. Comenzaba en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, luego hacía múltiples escalas en Centroamérica. El destino final siempre era Costa Rica, pero previo a esto aterrizaba en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala y luego se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional de Comalapa en El Salvador. En otras ocasiones, después de esta, partía hacia Managua para luego culminar en Costa Rica. Realizada la primera escala en Guatemala, en ese vuelo, el 9 de agosto, su partida se retrasó 2 horas después de las 6:20 p.m. El retraso se debía al mal tiempo, no había un buen clima porque las lluvias eran muy intensas con tormentas asociadas a una depresión tropical que estaba azotando toda esta zona. Y la distancia entre Guatemala y El Salvador para un avión es relativamente cercano. Y peor, el clima adverso persistía sobre la región de El Salvador, lo cual complicó el plan original de vuelo, por lo menos en los horarios. Esas fuertes lluvias con tormentas eléctricas en el área, esto obligó a que el capitán se desviara de la aproximación estándar del Aeropuerto Internacional de Comalapa. El piloto intentó interceptar la senda de planeo por el sistema de aterrizaje de instrumento ILS, siglas en inglés. Esto para la pista 07 en lugar de la senda de planeo típica que era la pista 25 para este tipo de aviones. El sistema de ayuda para la navegación aérea es importante para este tipo de aviones para la fase final del aterrizaje, especialmente cuando hay poca visibilidad por la noche, por la lluvia o por niebla. Con esto se logran aterrizajes mucho más seguros y precisos, incluso en las condiciones donde la pista no se ve a simple vista. En el caso del vuelo 901 se intentó interceptar el ILS de la pista 07 del aeropuerto de Comalapa, pero no estaban bien alineados y tampoco notificaron a la torre de control, lo que contribuyó a este accidente. Jorge Alberto Chávez, el controlador de tránsito aéreo de turno, instruyó a la nave que descendiera 5.000 pies sin saber dónde estaba la aeronave en ese momento en el aire. Es decir, hubo una falta de entendimiento y coordinación entre ellos, porque el capitán no informó al controlador de la desviación que ya tenía de la ruta establecida para ese momento. Mientras estaba a 5.000 pies, el sistema de advertencias de proximidad al suelo de la aeronave se activó, alertando a los pilotos que la nave estaba demasiado cerca del suelo. Los pilotos aplicaron toda la potencia a los motores, pero era demasiado tarde. El avión había descendido muchísimo cerca del cerro del volcán de San Vicente y porque no se veía nada, los pilotos pensaban que ya estaban en un lugar seguro para poder buscar el aterrizaje. Creían que estaban bastante cerca de una zona plana, cerca del aeropuerto, pero en realidad el avión estaba mucho más cerca del volcán de San Vicente, que es bastante alto, y esto pasó porque el piloto cambió levemente la ruta para evitar un poco más la tormenta, pero no informó bien a la torre la posición exacta de ese desvío. Entonces el avión descendió demasiado, llegando a una altura menor que la cima del volcán. Aunque se activaron todas las alarmas de peligro, era demasiado tarde.
al estar tan cerca del volcán y demasiado abajo, no tuvo espacio ni tiempo para maniobrar, para volver a subir y evitar un choque. La geografía del terreno y la mala visibilidad complicaron que el piloto pudiera reaccionar a tiempo, y era demasiado complicado porque desde la salida de Guatemala había estado retrasado por el mal clima, y aquí no era la excepción. El avión se estrelló en el volcán de San Vicente, conocido también como Chinchontepec, alrededor de las 7:30 p.m., hora salvadoreña, a solo 9 kilómetros del sur del municipio de Tepetitán, a solo 19 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Comalapa. El control aéreo perdió contacto con el vuelo poco después de la autorización para el descenso. Cuando el avión no llegó al aeropuerto y no respondía, las autoridades iniciaron una búsqueda urgente. Las condiciones meteorológicas adversas complicaron mucho la comunicación y las labores de búsqueda esa misma noche. Se desplegaron todos los equipos de emergencia, militares, bomberos, autoridades civiles, colaboradores, para buscar sobrevivientes y recuperar a los fallecidos. Las dificultades para llegar al sitio exacto del impacto eran enormes, debido a la dificultad de todo el terreno, la densa vegetación y las malas condiciones climáticas. En los primeros momentos se trabajó con linternas, radios, vehículos todoterreno para acercarse lo más que se pudiera, pero todo esto no pudo llegar hasta el lugar del accidente debido a todas las malas condiciones, tanto el terreno pero también del clima. Y había mucha niebla. Esto impidió que incluso helicópteros pudieran también sobrevolar para buscar el lugar, porque ellos mismos se exponían también a poder accidentarse. El lugar del impacto abarcó aproximadamente 420 metros cuadrados. El oficial de policía local José María Gómez declaró que habían restos por todas partes. En las rocas, en los árboles, el avión quedó totalmente destruido. Los lugareños de las faldas del volcán informaron que habían escuchado fuertes explosiones e incluso habían visto fuego en la parte alta y parte del cielo, pero muchos pensaron que era el volcán Chinchontepec que había comenzado a querer hacer erupción. Era la primera impresión que les había dado por la dificultad que tenía de verse el panorama completo. Gladys Miranda de Valencia, la hermana del capitán Alex Byron Miranda, quien pilotaba el vuelo 901, después del accidente, ella se convirtió en una de las voces más visibles para los familiares de las víctimas. Expresó públicamente sus dudas sobre la versión oficial del accidente. En una entrevista mencionó que Aviateca le informó que su hermano había reportado problemas mecánicos no especificados antes del vuelo, lo que contrasta con la información oficial que atribuyó el accidente simplemente a errores humanos y no solamente a las condiciones meteorológicas adversas. Además, Gladys cuestionó la presencia de mecánicos a bordo, sugiriendo que su hermano podía haber tenido reservas sobre volar esa noche. Estas declaraciones alimentaron especulaciones sobre posibles fallas técnicas y sobre si el capitán había sido presionado para realizar ese vuelo o para continuarlo debido a las preocupaciones que él tenía. Pero el portavoz de Aviateca, Mauricio Rodríguez, afirmó que estaba lloviendo muy fuerte en el momento del accidente. Poco después de esto, la Junta Nacional de Seguridad de Transporte envió un representante para ayudar en la investigación, en particular con el análisis de la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos del avión. El accidente dejó como un saldo 65 personas fallecidas y tripulantes a bordo en el desastre más mortífero que ha ocurrido en El Salvador. Una investigación de las autoridades de aviación civil determinó que el error del piloto y un error del controlador de tráfico en el mal tiempo contribuyeron a este accidente, y esa fue la versión oficial. Las autoridades de aviación civil publicaron un informe final sobre lo que habían investigado del accidente, determinando que la causa probable fue la falta de conocimiento de la situación de la tripulación de vuelo en relación con la obstrucción a aproximadamente 7.159 pies cerca del volcán, y en ese momento la decisión de descender fue fatal. El informe también afirmó que la gestión de recursos de la tripulación por parte de la aerolínea fue ineficaz y contribuyó al accidente. Las autoridades aeronáuticas de Guatemala y El Salvador presentaron informes preliminares que apuntaban principalmente a errores en la navegación y el mal tiempo, dejando esto solo como las causas principales. En ambos informes se aferraban únicamente a la falta de comunicación clara de la tripulación y el control aéreo, así como la desviación de la ruta que se había tomado y no se había considerado. Todo eso sin la autorización debida de la torre de control. Sin embargo, la caja negra con la grabadora de voz de datos del vuelo no fue recuperada. Esto fue uno de los datos que más polémica desató, porque esto dificultaba esclarecer completamente las causas. Muchas familias expresaron insatisfacción con los informes oficiales, señalando demasiadas inconsistencias y falta de transparencia.
Y el hecho de no encontrar la caja negra generó demasiadas críticas porque era una zona en la que sí se podía buscar por todos lugares hasta encontrarlo. Después del accidente, Aviateca ofreció a las familias de las víctimas una indemnización de $571 estadounidenses, pero la oferta fue rechazada. Tanto Aviateca como TACA Airlines, que era la empresa matriz, se enfrentaron a demandas de 21 familias en relación a este accidente, que posteriormente se resolvieron extrajudicial por montos que no fueron revelados, es decir, no dijeron cuánto terminaron pagando. En el 2003, un tribunal de San Vicente dictaminó que los controladores de turno no eran los responsables del accidente. Pero este siniestro motivó revisiones en los procedimientos de navegación y comunicación en la región centroamericana. Se implementaron mejoras en la capacitación de los controladores aéreos y en los sistemas de alerta para evitar accidentes similares. Aviateca enfrentó una crisis reputacional y posteriormente fue absorbida en la alianza TACA. La tragedia dejó un impacto profundo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, países involucrados en la ruta de vuelo. Se recuerda anualmente a las víctimas y se mantiene viva la memoria de la tragedia a través de reportajes, documentales y testimonios. En la noche del 9 de agosto del 95, el vuelo 901 de Aviatec se convirtió en una de las mayores tragedias aéreas de Centroamérica, cuando el avión, atrapado en una tormenta y desorientado en su descenso, chocó contra la imponente ladera del volcán de San Vicente. Más allá de las pérdidas de vidas inocentes, este accidente expuso la vulnerabilidad de la comunicación en ese momento, la presión operativa y las limitaciones tecnológicas de esa época. A pesar de los informes oficiales y las negociaciones legales, muchas preguntas quedaron sin respuesta, principalmente lo de la caja negra, dejando un legado de dolor y lecciones para la aviación regional. Hoy, la memoria de aquellos pasajeros y tripulantes vive con un recordatorio solamente de la fragilidad humana frente a la fuerza implacable de la naturaleza y los errores que pueden costar demasiado caros. Y ese es el caso del vuelo 901 que sufrió el siniestro en el país. Aunque de los pasajeros no había salvadoreños, principalmente guatemaltecos y de otras nacionalidades, pero el hecho fue retomado incluso a nivel internacional. Y bueno, pueden dejar su comentario. Muchísimas gracias a los que siempre apoyan este canal y los videos. Eso es todo y nos vemos hasta la próxima. Chao.